De actualidad hablamos de política y saludamos a nuestro invitado que se encuentra aquí en los estudios, lo cual agradecemos enormemente. Él es el diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Juan Antonio Rojas. Bienvenido. Bien hallado, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Pues bueno, muy bien en lo personal, pero bueno, en lo político pues un poco sorprendido, triste, no sabría cómo valorarlo, pero bueno, hemos tenido una semana muy intensa en el Congreso con los hechos que estamos conociendo del sumario que está llevando el juez del caso Koldo, que realmente se llama el caso del Orme, Operación del Orme. ¿Del Orme? Del Orme. ¿Y eso por qué? Pues la verdad es que no lo sé, yo estaba mirando, de hecho, cuando me llamaste para la entrevista, me traje una pequeña chuleta porque estamos conociendo un montón de hojas. Porque estamos conociendo tanta información que seguir el hilo de memoria es complicado. Y bueno, como hemos pedido una comisión de investigación desde el Partido Popular en el Senado y no en el Congreso. ¿Y por qué no? Esa es una pregunta que tengo. Nos echan mucho en cara de que por qué no hemos aceptado esa comisión de investigación en el Congreso. Y es que no nos fiamos, porque al final en el Congreso, pues la presidenta del Congreso está implicada o presuntamente implicada, por lo tanto no nos fiamos de que se cree esa comisión en el Congreso y lo haremos pues desde el Senado, donde ¿no? tienen mayoría y donde sí tenemos mayoría y llegaremos hasta el fondo y siempre diciendo lo mismo. Los casos de corrupción no son casos, no se pueden generalizar a los partidos políticos, sino a las personas que forman parte de esos partidos políticos. Y en un Estado de Derecho, pues hay que, de alguna forma, dejar trabajar a la justicia, respetando los tiempos, respetando la independencia judicial y, sobre todo, la presunción de inocencia. Y bueno, nosotros lo que estamos intentando es que de los hechos que se están conociendo, pues los responsables políticos que están siendo señalados por la justicia, que de alguna forma están presuntamente implicados, den explicaciones. Y después ya, al margen de las responsabilidades judiciales, pues nosotros lo que pedimos son esas explicaciones. Y a partir de ahí iremos viendo, pues según el sumario, qué va pasando, ¿no? Y después si tienen algún tipo de causa penal, pues ya solo decidirá la justicia, no nosotros. En el día de ayer escuchábamos a la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, hablar señalando, ¿no?, al Partido Popular porque días después de que el señor Koldo supiera o intuyera que lo estaban investigando, mantuvo una conversación telefónica en la que hablaba de una posible reunión con el portavoz de su partido, Miguel Tellado, y un tal Alberto. ¿Cómo se han tomado ustedes esto? Bueno, esto es de chiste, ¿no? Realmente, porque ya se están conociendo que Koldo e incluso Ábalos sabían desde hace 4 meses que estaban siendo investigados por la Guardia Civil y esto es lo que comúnmente llamamos efecto ventilador. O sea, ellos están como están y no tienen muy buena pinta el caso que estamos conociendo y ellos han decidido encender el ventilador y tú más. El y tú más, y es que el PP... Al final esto, pues yo creo que no se lo cree nadie, de que el Partido Popular, o Alberto, como dicen ahí, insinuando que sea el presidente del partido, y Miguel Tellado hayan tenido algún contacto con la trama para hablar de la trama. Mire, yo no acuso a nadie porque alguien en algún momento se haya reunido con alguien o haya tenido una foto con alguien en una cafetería. Eso no dice nada. No, reunirse es algo social de siempre. Sí, por eso, que al final eso, otra cosa son los hechos y otra cosa es el ámbito judicial y los hechos que estamos conociendo a través de la justicia. Y esos son los hechos. Lo otro son suposiciones. Yo por ver al señor Ábalos sentado en una cafetería con alguien, pues eso no tiene recorrido ninguno, ¿no? Yo te lo digo por experiencia, yo me siento muchas veces con gente que quiere reunirse conmigo, pues simplemente para escucharlos, porque no sé, eso... Pero es lógico. Es lógico y normal. Es lógico, normal sentarse. Pero claro,
se acusa así, pues tendrán que tener pruebas y si no que lo denuncien y se llegue a las consecuencias que se llegue. Nosotros hemos aprendido, el Partido Popular pues ha tenido casos de corrupción y lo más pintoresco de esto es que al final Pedro Sánchez ha llegado al gobierno de España en un primer periodo presentando una moción de censura precisamente por los casos de corrupción que se conocían del Partido Popular. El Partido Popular pagó muy caro esos casos de corrupción que son de personas que formaban parte del Partido Popular, al igual que ahora son casos de personas que forman parte del Partido Socialista. Por lo tanto, cuando tú llegas al gobierno criticando la corrupción y ahora te ves envuelto en un caso como el que estamos conociendo, no puedes encender el ventilador y tirar balones fuera. Tendrás que dar explicaciones, porque es que son personas que han estado en su círculo. Recordemos que los que están siendo señalados por la justicia, presuntamente, son personas que son los que lo auparon en las primarias del Partido Socialista cuando su propio partido lo había echado. La banda del Peuyó, pero son personas que dicen que hasta eran el famoso Coldo, el que le custodiaba los avales del partido para poder ser secretario general del partido. Entonces, que no mire para otro lado y que no se ponga a encender el ventilador porque no se lo va a creer nadie. Entonces, que dé explicaciones, al igual que tiene que dar explicaciones Armengol, que es la presidenta del Parlamento, Congreso. Claro, es la presidenta del Congreso. Es presidenta de la Comunidad de Baleares. Y al igual que lo tendrá que hacer Ángel Víctor Torres. Sobre eso, Ángel Víctor Torres, hablamos del caso Mascarilla. Y el primer caso Mascarilla se destapó en Canarias hace algo más de año y medio a raíz del mediador, el Tito Berni y todo este asunto. Ahora vuelve a saltar y de una manera muy fea. Hasta esta mañana conocíamos que la Guardia Civil detecta operaciones opacas en Canarias en el caso Coldo. El informe de la Unidad Central de la UCO y de la Guardia Civil sobre la ramificación canaria del caso deja patente la opacidad con la que se cerró la contratación de la Sociedad Limitada Soluciones de Gestión y Apoyo. Vamos, según esto, se amoldaron contratos 7 meses después. Mira, vemos que durante el mismo periodo de tiempo que fue el periodo donde estábamos todos confinados por la situación de la pandemia, donde había gente que lo estaba pasando muy mal, la pandemia supuso pues digamos que la muerte precipitadamente de muchas personas mayores y otras no tan mayores por diferentes enfermedades, médicos, enfermeras que estaban luchando, es verdad, sin material, que había una desesperación por conseguir ese material. Pero no nos podemos valer de eso para aprovechar la situación donde se pusieron unas condiciones especiales de contratación para acelerar los trámites y poder traer ese material para que en Canarias, concretamente, viéramos casos como el caso del Tito Berni, donde en plena pandemia hacían lo que hacían en habitaciones de hotel en Gran Canaria, y casos como el que estamos conociendo ahora de la seguridad, del Servicio Canario de Salud y las mascarillas, que además en la legislatura pasada, tanto Partido Popular como Coalición Canaria quisieron crear una comisión de investigación por el caso de mascarillas y el Pacto de las Flores la negó. Y ahora se ha vuelto a registrar esa comisión de investigación, pues porque los hechos reclaman que se haga. Y se está buscando documentación sobre declaraciones que ha hecho Ángel Víctor Torres sobre una supuesta comisión para este caso que nunca existió. Evidente. Entonces, son hechos graves, además producidos en un momento donde la sociedad estaba inmersa en una pandemia, que nunca nos habían encerrado en casa, ya no fueron 2 meses o yo creo que fueron más, me suena una vida entera, pero creo que en realidad fueron 3 meses y después la desescalada y la nueva normalidad. Y la nueva normalidad, donde la gente ahora mismo está aprovechando más, está viviendo más y ahorrando menos. Porque yo creo que marcó un antes y un después, y la situación sobre todo gravísima de enfermedades mentales que han habido después de la pandemia, que han aumentado
muchísimo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a llegar hasta el final, y más porque fíjese que estamos ante un gobierno que perdió unas elecciones. Ya empezamos con mal pie. Pedro Sánchez se empeñó en formar un gobierno habiendo perdiendo las elecciones, pactando con aquellos que, digamos, pues tienen muy poco sentido de Estado. Tenían claro. Intereses y que este gobierno, que tiene un margen muy cortito dentro del Congreso de los Diputados, vemos que al ser el partido que está en el gobierno, que es Partido Socialista, y suman muy pocos apoyos con respecto al resto, porque al final el Partido Popular es el que más diputados tiene, el margen para ganar votaciones es tan corto que si vamos haciendo un poco de balance en estos 7 meses, 100 días, 100 vemos y pocos días, como ya. Parte de sus apoyos, que son unos Podemos, que ya se han ido al grupo mixto, y ahora Ábalos, que es otro más que va a sumar el grupo mixto, que en principio no se sabe a quién va a apoyar, dependiendo de qué. Bueno, ayer dijo que por coherencia, por lo que había dicho durante la campaña electoral, cumplirá con lo que había prometido, o sea que irá de la mano del PSOE. Vamos a dejar eso en cuarentena, sí, porque no me lo creo del todo, pero bueno, vemos como ayer, en el pleno de antes de ayer, ayer, yo ya pierdo un poco la noción del tiempo, ayer fue jueves, ¿no? Uh-huh. Ayer se aprobaba en el Congreso, gracias a la abstención de Podemos y de Junts, la reprobación del ministro del Interior, Marlaska, y eso es ahora una cosa que se les puede ir reproduciendo. Y vemos que se le ha ido complicando más. El gobierno cada vez está más acorralado. Por un lado, el caso de corrupción, que tendrá que dar explicaciones, donde hay muchos políticos, personas del Partido Socialista que están presuntamente implicados, muchos cargos del Ministerio de Transporte. Nosotros hemos pedido la comparecencia de Bolaños, de Puente y de 6 altos cargos del Ministerio de Transporte. Y después, por otro lado, está cercado con la amnistía, donde ellos solitos se metieron, que decían que era, antes de las elecciones, inconstitucional e ilegal. Nosotros lo decíamos antes y ahora. Y además, ahora ha habido un ítem más, por decirlo de alguna manera, y es que el Supremo, por unanimidad, ha dicho que Puigdemont pueden ser, acusados por ser el líder de Tsunami Democratic de terrorismo. Uh-huh. Lo cual, a todo esto hay que sumarle que Europa ya está diciendo, bueno, ¿esto qué es? Entonces, el gobierno está cada vez más acorralado. Cada votación es una amenaza y una extorsión al gobierno por parte de Junts, ahora también de Podemos, y probablemente ahora también de Ábalos. Sí, está claro. El Partido Socialista pidió el acta a Ábalos que dimitiera por cuestión ética y por ser impecables contra la corrupción. ¿Deberían dimitir tanto el señor Ángel Víctor Torres como Francina Armengol porque Ábalos tampoco estaba su nombre en la causa? Yo creo que el nombre de Ábalos no estaba en la causa porque estaba aforado. Y está aforado. Por lo tanto, la causa, para que se le pueda incluir, tendrá que subir al Tribunal Superior de Justicia. No quiere decir que no se le pueda meter en la causa, pero tiene que subir un escalón. Uh-huh. Yo, por supuesto, Armengol seguro. Y Ángel Víctor Torres vamos a ir viendo qué es lo que dice y qué es lo que hace, porque todos los días sale algo nuevo en Canarias. Pero bueno, Ángel Víctor Torres todavía no ha dado explicaciones de lo del Tito Berni, que está ahí también, y que probablemente veamos que está hasta relacionado. Entonces, Armengol es que ya se le ha cogido un documento donde ella dice que aun sabiendo que las mascarillas eran fake y estaban en mal estado, a la empresa de la trama, que se llama Soluciones de Gestión y Apoyos a Empresas, que recordemos que en el 2019 facturaba o hacía negocio con 0 euros, no tenía ningún movimiento, y en 2020 pasó a 53,13 millones de euros.
Les rindió lo de la gestión a empresas, ¿no? El apoyo a empresas. Les rindió bastante, además en la época que les rindió. Y que además, ese suministro de mascarillas estaban implicados distintos organismos públicos como Puertos del Estado, ADIF, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior, el Servicio Canario de Salud, que aquí donde entra Ángel Víctor Torres, y el Servicio de Salud de las Islas Baleares. Bueno, de hecho han salido nombres, que estaban Marlaska, está Salvadorilla, también en Cataluña, y bueno, Ángel Víctor Torres lo que dice es que a él no lo llamó, lo dicho en declaraciones, que a él no lo llamó en ningún momento ni Ábalos ni nadie del gobierno para hacer este contrato de mascarillas, que llamaron al que es hoy su jefe de gabinete, que en su día era creo que el director del Servicio Canario de Salud. Conrado Domínguez. Exacto. Entonces, bueno, eso no se lo cree nadie. O sea, quiero decir, si llaman a tu... Vamos, esto es una opinión personal, eso no se lo cree nadie. Él lo sabía y tendrá que dar explicaciones por esto. Pues vamos a ver, lo cierto, Juan Antonio, yo no sé si tienen la misma apreciación. Estamos todos asistiendo sorprendentemente a todo este chanchullo, no solo ya por la forma, sino en el momento, ¿no? En ese momento que, como bien explica una viñeta de Padilla, mientras unos lloraban porque no podían despedirse de sus seres más queridos, eran muy reducidos los grupos y en algunos casos ni siquiera los más allegados, otros hacían caja. Contaban dinero y veían cuánto se podía. Pero aparte de esto, la vida sigue y millones de problemas, de intereses, como tantos millones forman la población de España, están en un veremos, a ver cuándo se habla de lo mío, a ver cuándo se presta atención, porque llevamos 100 y pocos días de gobierno y de la amnistía no hemos salido. Y ahora el caso mascarilla y los días siguen. Aquí en Canarias tenemos un problema que es la migración, las personas que llegan en cayucos. Ahí miramos para el Hierro y vemos cómo siguen llegando, no sé estos días, espero que ninguno haya salido a la mar porque sabemos... Ayer murieron 24 saliendo de las costas de Senegal para venir hacia Canarias. Sobró un cayuco, creo, 200 personas. Sí, murieron 24. Mira, totalmente de acuerdo. Yo te puedo decir que dentro del Congreso pues estamos trabajando en diferentes iniciativas, PNLs, porque al final la vida sigue y tenemos que proponer cosas. Pero claro, el ciudadano lo que detecta es que el gobierno está centrado en la amnistía y en sus problemas internos. Ahora mismo el caso Koldo. ¿Qué pasa? Que mientras que en Canarias, vamos a traérnoslo a Canarias, estamos viviendo la peor crisis migratoria que conocemos hasta el momento, donde en los últimos 5 o 6 años, coincidiendo con el gobierno de Pedro Sánchez, han llegado 100.000 personas a Canarias, donde Canarias tiene la tutela de 6.000 o más ya de 6.000 menores, y vemos que el gobierno del Estado tiene buenas palabras, pero al final no hace nada. Ha sido el gobierno de Canarias... hace campamentos aquí para hace seguir... campamentos, pero la solución ya no pasa por hacer más campamentos e invertir más dinero. Canarias no puede más. Tenemos que ir más allá. Tenemos que convencer a Europa de que se tome esto en serio. Yo como ciudadano ya me fijé cuando en plena negociación de la amnistía, el ministro de Exteriores, el ministro Alves, no sé si lo recuerdas, iba corriendo por esos pasillos de la Comisión Europea para pedir que por favor se metiera el catalán como una lengua cooficial dentro de Europa. Sí. Pero nunca lo vi para hacer lo mismo con respecto con la inmigración. Y eso son cosas que llaman la atención y que te fastidian ya como ciudadano. Dices, oye, pero es que al final no estás mirando por realmente los problemas que tenemos, sino estás mirando para tú cerrar tu trato con Cataluña o con Yo le hago Junts. Una pregunta muy, muy clara, que lo mismo de clara puede ser de dolorosa y a lo mejor de injusta, no lo sé. Si España no estuviese recibiendo tantos fondos de la Unión Europea para gestionar la migración, ¿esta se llevaría de otra manera? ¿Se gestionaría de otra manera? Es que la migración ha llegado a un punto que no... Desde mi punto de vista, no conlleva más dinero. Conlleva hacer otras cosas legales, otras acciones. Primero, cooperación al desarrollo en los países de origen.
y que sea real. Y después, ese cambio normativo que hace falta, porque la migración tiene varias patas. La migración tiene varias patas de una vez llegan, los tienes que atender. Ahí están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Salvamento Marítimo, Cruz Roja. Hay que atenderlos, hay que hacer ese atendimiento, pero por otro lado tenemos que hacer políticas para que no lleguen a salir. Y eso es origen. Pero origen. Por eso le pregunto, porque usted dice campamentos, Cruz Roja, evidentemente a esas personas hay que atenderlos por encima de todo, pero eso no es dinero. Eso es dinero, son 10, solo los menores, a Canarias le cuesta 10 millones de euros al mes. Que eso es dinero, ¿eh? Eso es dinero. Pero hay que hacer cambios normativos. Canarias no puede mantener, porque al final es quien tiene la tutela y tiene que darle ropa, tienes que darle educación, tienes que darle alimentación, tienes que darle... Es como un hijo, o sea, tienes que atenderlo. Sí, está claro. Pero claro, Canarias no se puede quedar solo ante este fenómeno. Y no se trata de ser más solidario o menos solidario, sino de que haya un procedimiento, una normativa en el que haya una derivación de menores no acompañados al resto de España, pero también al resto de Europa. ¿Ve usted bien esa iniciativa de que sea de manera obligatoria, de no estar pendiente ya de la voluntariedad o la solidaridad, sino de manera necesario obligatoria? Por eso, desde el Gobierno de Canarias y desde el Partido Popular hemos impulsado esa reforma normativa de la Ley del Menor y de la Ley de Extranjería para que haya no me gusta decir la palabra reparto porque parece que estamos... una derivación, pues, adaptada a la realidad. Quiero decir, que todas las comunidades autónomas aporten, pero no solo las comunidades autónomas, sino que Europa también se implique. No es cuestión de Europa nos manda dinero para acá y ya está, no. Tengo que implicarnos todos. Responsabilidad social. Responsabilidad social, sobre todo por ya no solo el coste, que es importante, sino que al final son personas que para hacer lo que hacen, muy mal lo tienen que estar pasando en sus países, porque al final he escuchado casos de que al final han tirado hasta niños vivos por la borda durante el trayecto. ¡Ay, qué horror! Pero porque piensan que están muertos, porque la travesía es dura, y claro, ellos... eso tiene que ser muy duro, muy duro. Antonio, llegamos al final del tiempo. Se acaba, quedan un montón de cosas por hablar. Le comprometo a otra próxima vez. Cuando porque quieran. Hay muchísimo que despejar y que divulgar, digámoslo así. Juan Antonio Rojas, diputado nacional por el Partido Popular, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Continuamos. Capital Radio.